Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Desde dónde estás sintonizando? ¿Desde dónde estás viendo la TV Nuevo Tiempo? Dios tiene un mensaje muy especial para ti. Sabes, muchas veces tenemos en nuestra mente dolor y sufrimiento. Muchas veces alegría, ¿verdad? Un poco tal vez de ansiedad, tal vez esperanza. Todo esto forma parte de nuestra vida. Pero un ser, un Dios todopoderoso, fue el que creó tu mente, tu cerebro. Y Él sabe realmente cómo funcionas tú a la perfección. Es por eso que yo tengo un regalo en este momento para ti. Mira, aquí tengo yo esta guía de estudio Sentimientos, la ciencia del existir. Si tú quieres aprender un poco más acerca de este creador fascinante, Jehová el Dios Todopoderoso, cómo entretejió tu cerebro, tus sistemas, tus pensamientos, los sentimientos, yo te invito a que tú puedas solicitar esta guía de estudio llamada Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía de estudios llega gracias a los aportes sistemáticos de nuestros ángeles de esperanza. Tú ves aquí el número de pantalla, solicita la guía de estudio o también puedes escribirnos al número, ¿verdad?, que aparece ahí o al correo electrónico. Hoy día tenemos un tema fascinante. Hoy día vamos a hablar acerca del retorno de los hijos pródigos. Si tú eres hijo pródigo, yo te invito a que vuelvas a Jesús. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Hola, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Este es un lugar, un momento donde abrimos la palabra de Dios, escuchamos su voz y por sobre todas las cosas, nuestro corazón finaliza con esperanza. ¿Desde dónde estás en este momento ahí viendo la TV Nuevo Tiempo? ¿Dónde te encuentras? Tal vez estás en tu casa, tal vez estás con tu familia. Un caluroso saludo para cada uno de los miembros de la familia que están ahí detrás de la pantalla en este momento. O tal vez te encuentras en un departamento, tal vez estás en un autobús, en un tren, donde quiera que tú estés, siéntete bienvenido, siéntete en casa. Bienvenido a este tiempo de paz. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Hoy día vamos a hablar acerca de una parábola. Estamos abordando, ¿verdad?, esta serie de 6 capítulos que hablan acerca de las parábolas. Ya vimos la primera parábola y yo te agradezco por habernos acompañado ahí. Estudiamos la parábola del sembrador, que está registrado en el Evangelio de Mateo, ¿recuerdas? Pero ahora vamos a hablar acerca de esta parábola que trata de un hijo derrochador, de un hijo que había malgastado su dinero. Esto es lo que realmente significa la palabra pródigo, ¿no? Derrochador, malgastador, una persona que administra muy mal. Así que hoy día vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero antes de eso, quiero contarte una historia. ¿Sabes? En el año de 1973, cuando estaba finalizando la guerra con Vietnam, un reportero tomó una de las fotografías que se hicieron una de las más famosas en todo el mundo. ¿Sabes lo que acontecía en aquel momento? En aquel momento ya se había firmado el armisticio. Por lo tanto, muchos de los soldados que habían sido rehenes norteamericanos habían sido puestos en libertad. Entonces los fueron a trasladar, los llevaron y los dejaron cerca de la costa occidental. Y es ahí cuando las familias de todos estos soldados norteamericanos que habían sido rehenes estaban felices de encontrarse con sus esposos, con sus padres, después de mucho tiempo. Y es ahí cuando un soldado norteamericano iba con su mochila pesada, con su armamento, con todo, ¿verdad? Y cuando él observa a una niña desde el otro extremo correr, le dice, papá. Todo el mundo quedó en silencio en aquel momento, las personas que estaban ahí. La niña rompe las barreras y corre hacia la pista donde el avión incluso estaba aún ahí. El padre, al verla, simplemente se arrodilla, abre sus brazos y le espera. Es ahí cuando este periodista captura
una de las imágenes más emocionantes para el mundo entero. Este periodista captura la imagen cuando la niña, de tanta velocidad que venía, sus pies se observan como saltando, levitando, con los brazos extendidos hacia su padre. Ese fue uno de los abrazos más grandes que se pueden percibir en el año de 1973. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú le diste un abrazo a papá, a mamá, o tal vez a tu hijo, a tu hija. ¿Cómo te sentiste en ese abrazo? Yo no sé si tal vez ahora la persona que tú más amas, tal vez ya no está contigo para que tú puedas dar ese abrazo. Yo no sé si en algún momento tal vez a ti nadie te abrazó. Yo no sé si en algún momento tú eres de las personas que tal vez anhelas un abrazo, pero tal vez no hay nadie en este momento que te pueda dar ese abrazo. La historia de hoy, ¿sabes?, nos habla acerca de un padre y de un hijo. Este padre representa a Dios y Él quiere hoy abrazarte. Él hoy te espera para que tú vuelvas. Él está con sus brazos abiertos. Solamente tú tienes que correr a sus brazos. Tienes que confiar en Él. Tú tienes que aceptar su amor. Yo quiero hacer una oración en este momento. ¿Te parece? Quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. Yo voy a ponerme en pie para orar. Quiero orar también por tus hijos, porque este es un momento muy especial. ¿Te parece? Así que ahí donde tú estás, yo te invito para que juntos podamos elevar esta palabra de oración a Dios. ¿Tienes algún pedido especial? Vamos a colocar todo en las manos de Dios. Por favor, inclina tu cabeza y acompáñame en esta palabra de oración. Bondadoso Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. En ella nosotros encontramos esperanza, fortaleza. Bendice, por favor, a la persona que en este momento está ahí junto a mí, Señor, detrás de la pantalla, realizando esta oración de fe, Señor. Yo reconozco, Señor, quién es esa persona, pero algo yo sí sé, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que puedes colocar, Señor, tu mano poderosa y poder, Señor, restaurar las vidas de las personas. Tú eres un Dios que da oportunidades. Tú eres un Padre de amor que espera con los brazos abiertos a sus hijos, Señor, cuando vagan por el mundo, cuando deciden, Señor, cuando toman esta opción de alejarse de ti. Tú los esperas, tú los llamas, Señor. Y hoy, en este momento, no será, Señor, la excepción. Tú también estás llamando a mi amigo, a mi amiga, que está del otro lado de la pantalla. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sentiste después de esta oración? ¿Te sientes bien, cierto? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando uno ora? Cuando uno ora, entrega a Dios sus cargas, sus pesares. La psicología le llama a esto catarsis, ¿no? Hablar o contar o emitir lo que tú tienes dentro para quitar este peso. Realmente en la Biblia ya se nos hablaba de esta catarsis espiritual, cuando tú dejas todas tus cargas en el Señor. Hay una promesa que quiero compartir contigo. La palabra de Dios, ¿sabes lo que menciona? En Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 y el versículo 7. El texto bíblico dice lo siguiente, ya que estamos hablando un poco de la oración. El texto bíblico dice así: no os angustiéis por nada, sino permite que todas tus cargas sean colocadas y puestas delante de Dios, en oración, en ruego y en súplica. Y el versículo 7 es uno de mis favoritos. ¿Sabes lo que dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Es por eso que aquí en Tiempo de Paz oramos por ti y también por tu familia. ¿Tienes la Biblia en mano? Yo tengo mi Biblia aquí. Yo voy a acercarme ahí para en este momento tomar mi Biblia. ¿Te parece? Mira, yo tengo acá mi Biblia y vamos a hablar del tema para hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este hijo pródigo. Tal vez tú ya escuchaste esta parábola.
Tal vez tú ya leíste esta parábola. Tal vez tú has marcado en tu Biblia esta parábola. Pero hoy día vamos a darnos cuenta de algo maravilloso. Siempre es importante estudiar las palabras de Dios, escudriñarla. Y vamos a darnos cuenta de dos cosas importantes. Tal vez vamos a observarla desde otra óptica, ¿te parece? La palabra de Dios siempre presenta dos grupos de personas: los que desean seguir a Dios y los que no desean seguir a Dios. Sin embargo, en esta parábola también se presentan dos tipos de hijos. ¿Sabes? Los dos tenían muchas cosas en común. Los dos buscaban libertad. Tal vez tú dices, ¿pero cómo? Yo sé solamente, ¿verdad?, que el menor, el que pidió la herencia, fue el que buscaba libertad. El otro no, porque el otro estaba ahí. Sí, vamos a darnos cuenta. Los dos buscaban libertad, pero no solamente ello, sino que los dos también tenían un punto más en común. Los dos estaban perdidos. Uno se perdió estando fuera y el otro se perdió permaneciendo dentro. Los dos pensaban que tenían un padre autoritario. Los dos pensaban que el padre que tenían tal vez simplemente se había despreocupado de ellos, no valoraba lo que ellos habían realizado. Y los dos tenían un punto más en común. ¿Y sabes cuál era? Ellos sabían que tenían un padre, pero no reconocían realmente quién era ese padre. ¿Cuántas veces al ser humano le pasa lo mismo? Tal vez tú me dices, pastor, yo sé que existe Dios, yo soy creacionista. Tal vez tú me dices, pastor, cierto, yo creo en Dios, pero no basta creer. Cuando la palabra creer se menciona en la Biblia, es un creer creyendo. Esto puede parecer un juego de palabras, ¿cierto? Pero no lo es. En su lengua materna, que es el griego en el Nuevo Testamento, cuando se habla de creer, significa vivir creyendo. Es por eso que mencioné esta interjección. Creer creyendo, ¿no? Vivir, creer creyendo. En todo momento. Tú necesitas creer en Dios, pero no creer de palabra. No decir yo creo y está bien, sino tu vida tiene que mostrar que realmente tú crees en Dios. Y esto es lo que aconteció en esta historia de estos dos hermanos, un pródigo, un padre que espera, que llama y que abraza. Vamos a la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto bíblico en Lucas, el capítulo 15, el versículo 11. ¿Te parece? Desde el versículo 11, esto termina en el versículo 32. Anótalo para que puedas leer completo ahí el texto bíblico. Mira lo que dice el texto bíblico. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Yo quiero detenerme aquí un momento, porque quiero que tú puedas recordar algo importante. Esta parábola nos enseña 3 puntos que no debemos olvidar. Habla de perdón, habla de aceptación, habla de arrepentimiento y de adoración. Y tal vez podemos añadir un cuarto punto, el amor del Padre, que representa el amor de Dios. Y tal vez tú dices, pero ¿dónde está la adoración? Mira lo que dice el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabes? En aquel tiempo, pedir parte de la herencia cuando el padre estaba vivo era una falta de respeto muy grande. Normalmente en nuestra sociedad occidental, en una familia tradicional, ¿verdad?, y tal vez rica o acomodada, nos damos cuenta que las personas, los padres, ¿verdad?, los progenitores, dejan todo este tema arreglado, el tema de la herencia, ¿correcto? Sin embargo, en aquel tiempo, la herencia simplemente se entregaba, ¿verdad?, cuando un padre moría. Pero no solamente ello, sino que habían algunos estamentos que debían de cumplirse. Es interesante porque cuando vemos esta historia, tal vez no solamente nosotros pensamos en lo que aparece aquí.
Hay algunas fuentes extrabíblicas que mencionan y dicen que el pueblo estaba espantado por lo que había hecho este joven, por la petición que había realizado este joven. No solamente por la petición que había realizado de pedir la herencia, sino por lo que hizo con la herencia. Había malgastado, había derrochado, había despilfarrado. Por eso es el hijo pródigo, ¿verdad? Un pródigo es aquel que despilfarra, aquel que administra mal, es aquel que gasta, aquel que derrocha el dinero. Entonces, el pueblo, apreciado amigo, estaba muy molesto con este joven. No solamente por la decisión que tomó, sino por cómo había utilizado este dinero. Pero aquí viene algo impresionante. Porque cuando este joven se da cuenta de todo lo que había hecho, él decide volver. ¿Recuerdas? Y es ahí, ¿sabes lo que pasa? Todo el pueblo estaba en contra de que él vuelva. Pero había un padre de amor esperando. Había un padre de amor clamando por él. Había un padre de amor que lo iba a esperar y que lo iba a recibir. Pero antes de llegar a esa parte, yo quiero ver algo importante aquí. Mira el otro hijo. Mira lo que dice el versículo 29. Porque aquí vemos la otra parte del otro hijo. ¿Recuerdas que te mencioné que eran dos hermanos? Que los dos tenían muchas cosas en común, los dos querían libertad, los dos estaban perdidos, los dos tenían el mismo padre y los dos realmente sabían que tenían el padre, pero no reconocían qué tipo de padre tenían. Y acá nosotros podemos ver un poquito el perfil del otro hijo, del mayor, del que quedó en casa, del que no se fue, pero que también estaba perdido. Mira lo que dice el versículo 29. Pero él respondió y dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme, para divertirme con mis amigos. ¿Lo notas? ¿Qué dice? Me he guardado. ¿Qué más dice él? Yo siempre he estado, nunca he renunciado. ¿Notas estas expresiones? Esta es tal vez la típica actitud de aquella persona que simplemente que piensa que por sus obras puede obtener el favor de Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos, apreciado amigo, apreciada amiga, y olvidamos que la salvación que Dios te otorga es por gracia, no porque tú la merezcas, no por las obras que tú realices? Entonces, teniendo en contexto estas dos figuras, por un lado el hijo menor que pide, ¿qué cosa? Pide la herencia, la parte que le correspondía, y el texto bíblico nos indicó que él fue y malgastó todo. Muy bien, ya tenemos más o menos, ¿verdad?, el perfil de este primer hijo. Leímos el segundo perfil del hijo mayor, que también estaba perdido porque estaba dentro de casa, porque todo lo que hacía no lo estaba haciendo de corazón, simplemente lo hacía por cumplir, por un acto religioso, por una simple monotonía. Él simplemente hacía las cosas por cumplir. Estaba perdido dentro de casa. No se daba cuenta el verdadero padre de amor que tenía. Ahora veamos qué es lo que pasa, qué es lo que continúa aconteciendo con el primer hijo. Cuando todo lo hubo malgastado, dice el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Según Levítico, el capítulo 11, el versículo 7, para un judío los cerdos era lo más inmundo que podía hacer. Acercarse a ellos, trabajar con ellos. ¿Sabes? Pero lo que aconteció con este jovencito, después de que perdió todo, después de que malgastó todo, solamente le quedaba ir y realizar actos deplorables. Tal vez esto puede llevarnos a la reflexión rápidamente. ¿Qué es lo que acontece cuando nosotros también nos distanciamos de Dios? ¿Qué es lo que acontece cuando queremos, comillas bien grandes, libertad? ¿Qué es lo que acontece cuando decimos o cuando pensamos que nuestra libertad
nuestra verdadera libertad no está adjudicada a Dios, ahí hay verdaderos problemas. Grandes filósofos muchas veces buscaron el sentido de la vida, el sentido de la libertad. Pero Cristo en todo momento mencionó, y en sus evangelios se lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y tal vez tú te preguntas, ¿pero qué es la verdad? Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la verdad no es algo, no es una filosofía, que la verdad no es un movimiento, no necesariamente es un principio, sino que la verdad es Jesús. Este hombre joven, este hijo pródigo, había olvidado que tenía la verdad en casa, porque el Padre representa a Dios. ¿Cuántas veces los seres humanos también olvidan que con Jesús uno puede tener un verdadero sentido de vida? Él fue a apacentar cerdos. Él estuvo pasándola muy mal. Mira lo que dice el texto bíblico, el versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Puedes imaginarte esta situación? ¿Puedes imaginarte tal vez él teniendo hambre, queriendo comer y no tener un alimento, ¿verdad? Un alimento necesario, un alimento correcto para el ser humano en aquel momento, sino comer las algarrobas que comían estos cerdos. ¿Hasta dónde el alejarnos de Dios puede conducirnos a una situación como esta? ¿Hasta dónde esta parábola puede identificar de una manera permanente nuestra vida si estamos conectados con Dios, si estamos cerca de Dios o si estamos distantes de Dios? ¿Hasta qué parte podemos darnos cuenta de que realmente la parábola del hijo pródigo también puede representar categóricamente nuestra vida? Pero eso no solamente finaliza ahí, sino mira lo que dice el texto bíblico. El versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cuántas veces hay muchas personas que perecen de hambre? ¿Cuántas veces muchas personas también necesitan hacer esta vuelta en sí? Él volvió en sí. ¿Qué es lo que tú necesitas para que vuelvas en sí? Tal vez tú representas a este hijo pródigo, al más joven, que quería libertad, pero decidió alejarse de Dios y no fue libre, sino que fue preso y esclavo de sus mismas acciones, del pecado, del antagonista, del enemigo de Dios. El relato bíblico dice lo siguiente: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tú necesitas volver en sí. ¿Sabes cuál fue la reacción del padre? El texto bíblico dice que él corrió, que se echó sobre su cuello, lo besó. Entonces se levantó, dice el versículo 20, fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En aquel tiempo, lo que este padre hizo no estaba permitido. Y tú dirás, ¿qué no estaba permitido? En aquel tiempo se usaban unas túnicas. Y para que este padre, ya de edad considerable, haya corrido, él tenía que levantarse las túnicas. Levantarse la túnica era un sinónimo de vergüenza, de oprobio. Todas las personas lo vieron, pero sabes, eso no le importó. Esto me hace recordar algo grandioso. En Isaías el capítulo 53, ¿recuerdas? Que Jesús tuvo que pasar una grande vergüenza cuando Él fue puesto desnudo en la cruz del Calvario. Así como Jesús entregó su vida por ti, este Padre corrió sin importar nada, abrió sus brazos y besó a este hijo. Hoy Jesús te hace la misma invitación. ¿Eres pródigo? ¿Eres pródiga? ¿Por qué no vuelves a los brazos de Jesús? Yo te invito en nombre de Jesús a que entregues tu vida a Él. Busca una iglesia adventista del séptimo día y asiste a ella. Quiero hacer una oración por ti. Señor mi Dios, bendice a mi amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla.
Hoy, Señor, aceptamos la invitación que tú nos haces. Si fuimos pródigos, si algún amigo, amiga está pródiga en este momento, que recuerde, Señor, que tú le llamas y le esperas con los brazos abiertos. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.